Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Cancún. Arquitecto Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Abraham? Bien, bien. ¿Y tú? Encantado de estar por acá Qué bueno. y Ya de tenía regresar. ratito que no nos veíamos. Sí, totalmente. Y la verdad que soy fan de TAF. Bienvenidos. Hola Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos. Muchísimas gracias. Ah, Qué buena vista, ¿eh? Sí, 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 está padre. Creo que uno de los principales aspectos de estos terrenos son las vistas. Entonces, tratamos de aprovechar lo máximo de eso, ¿no? aquí en distribución tenemos una recámara secundaria, la principal, y al fondo tenemos otra recámara secundaria. Y queríamos, bueno, desde siempre se proyectó que necesitábamos tener como un mueble vestibular, ¿no? Porque esto es básicamente un vestíbulo. Entonces queríamos un elemento nuevamente que decorara, pero que además funcionara. Entonces, pues la idea es que sea como un coffee station, ¿no? Ujú. Donde puedan hacer su café. Y algo importante que también se me olvidó mencionar, toda la casa hay elementos de agua purificada con osmosis inversa. Entonces, por ejemplo, aquí pues ya pueden servirte tu vasito con agua Ah, está bueno. o llenar pues llenar la garrafita para el agua La caliente, ¿no? cafetera, Y aquí excelente. es una tarjita que son cositas que vas haciendo mismo en obra. Esto se puede registrar y literal es como una tarjeta hecha con el mismo granito, ¿no? Está genial. Me encantó también la llave, ¿eh? Que Sí, solamente abres Sí, girando. Nada ajá. de agua caliente, está agua fría, padre. ¿verdad? Sí, es agua purificada, Ujú. literal. Y tiene el sistema de osmosis, no sé si se alcance a notar. Ah, claro. Tiene osmosis inversa que en cada elemento donde vamos a tener agua purificada, va a tener el elemento de osmosis. Entonces no estás buscando el garrafón, ¿no? Que Eso es lo puede ser con garrafón. O sea, aquí se optó por ósmosis inversa, pero puede ser con garrafón. claro, pero está genial. Sí, Y es está mucho padre más eficiente. porque nada más le giras la, Ujú. la llavecita y ya te da. Agua limpia. Y pues literal, bueno, yo estoy aquí viendo todos los cajones, pero literal la idea era como generar una especie de, pues no cocineta, pero sí eso, un coffee station donde pudieras guardar pues tus cápsulas o tus Ujú. tacitas y todo, y esto se volviera pues un elemento decorativo, que aquí hay otra vez otro reto. Literal, esta sí está solita sosteniéndose el granito. Ok. Está ahogada un poquito dentro del mismo granito, o sea, como que entra y abraza el splash y la parte de acá a esta placa de granito. Ah, de acuerdo. No vaya, Solamente con esos 2 centímetros se soporta. está soportada, bueno, esos dos y acá, Sí, o acá sea, y por Ah, la acá. ya. longitud y el espesor, Ujú. sí Claro. lo puede soportar. Ya yo creo que más largo, más ancho, Ujú. sí ya requiere alguna estructura o algo que lo soporte. Sí, De es acuerdo. literal el granito en su material rudo. Y aquí sí logramos hacer, es el mismo ejercicio de la cocina, Ujú. pero aquí es un poco más sencillo porque la misma carpintería nos ayuda pues a hacer esa estructura. Y aquí sí quisimos dejar solamente canto pulido para aligerar un poquito el mueble, ¿no? Excelente. Muy, muy bien. Y aquí Me gusta cómo tenemos se ocultan las puertas. sí, y es lo que decía Daniel de lo funcional, es porque justo aquí, por ejemplo, es un closetcito de blancos, ¿no? Ah, Con muy un bien, una zinc. pequeña tarja. Ajá. Ujú. Esa también es chapa de nogal, ¿verdad? Sí, no, esta sí es triple de nogal. Ok. Triple, sí. Las puertas son de triple de nogal, son tamboreadas. Y pues para poder ocultar, eso creo que es el reto de muchos arquitectos. Pues lo que hicimos fue en lugar de que hubiera marco, esta misma puerta queda apoyada, o sea, su tope es el muro, ¿no? Está genial eso, ¿eh? Con un bibel. Ujú. Muy buena idea. Y ese resaque del otro lado también para que se vea Exacto. sin Y marco. aquí se deja nada más como el topecito muy ligerito para este lado. Tomen nota, este está muy bueno el detalle. Y en donde se hace el recorte es en la puerta, que bueno, creo que se lo ves cuando entres, ¿no? Sí. Claro. Y entonces ya se abrazan y es donde hacen esa unión. Perfecto detalle, ¿eh? Sí. Bueno, igual todo, se busca, pues casi siempre que todos tengan como una misma lenguaje, igual entrando a este baño entrando a este vestidor y al baño de la otra recámara nos va a dar un poco de déjà vu porque son
iguales. Ujú. Entonces, como que tratamos de que las recámaras tengan el mismo lenguaje. Y si te fijas, tiene exactamente el mismo lenguaje ya me metí aquí, que el de abajo. Claro. A diferencia, por ejemplo, en la regadera tenemos el mismo Eros White, pero también se cepilló para que le diera una textura más rugosa. Solamente en esta parte. Esta es la parte lisa y se martelinó, bueno, se cepilló más bien, para que Ah, quedara ya, sí, sí, sí. antirrefragante. Excelente para niños, ¿verdad? Pues sí, como para todos, pues aquí realmente está, pues por seguridad del agua, ¿no? Ujú. Pero se ve muy bien la continuidad, ¿eh? Ajá. Y luego el topecito que le dejaron también es un buen detallito. Sí, como que quisimos cambiarle un poco con el detalle que no fuera el sardinel grueso, Ujú. entonces se vuelve como, pues un sardinel, pero muy finito, Muy con la misma placa otra vez, el mismo grosor de la placa, ¿no? claro. Y, bueno, estas no, pero todas las tarjas están forjadas, con el mismo granito. La del medio baño de abajo es automática. Ok. Bueno, Sí, toda la tarja. toda la tarjeta es de granito. Está Sí. genial. Y nuevamente, ¿no? Tenemos Eros White en la parte blanca, Nogal en las maderas, y San Gabriel Leather. Es la misma paleta de materiales, ¿verdad? Sí. Trata de ser en todos Sí. lados. Sí, buscamos eso. O sea, como que más bien sean acentos los que llamen la atención, ¿no? Esta es una recámara secundaria donde da la vista hacia el canal y todas las ventanas les metimos como esta separación, pues que nos ayuda un poco con el sol y nos da esta vegetación que siempre tratamos de implementar en la mayoría de nuestros proyectos, ¿no? Que no sea toda la ventana hasta abajo, más en las secundarias, sino que les dé un poquito de privacidad a la hora de estar acostados o algo, ¿no? Digo, aquí hay muchos edificios, es Claro. complicado, pero pues tratamos más de cuando pasan los barcos y todo, que no se vea tanto al interior. Excelente. Y veo que las jardineras están en macetas, ¿verdad? No, No. no, de hecho están forjadas estas jardineras, Ah, pensé que eran son, como unas macetas ahí de plástico. no, De acuerdo. no está, Ah, es el contacto, es cierto. sí, no está forjada la La jardinera con jardinera. block, Ujú. impermeabilizada y todo lo que debe de llevar la jardinera para que no tenga problema, y el riego es automático. Excelente. Oye, qué buena lámpara esa, ¿eh? Arbotante. ¿Estas? Ajá. ¿Cómo Sí, la hacen eso? estas las tenemos, de hecho, es una de las cosas muy importantes de esta casa, que el cliente era como algo importante que tenía que sí o sí estar en la casa. De hecho, está en la escalera también. Igual ahorita que por allá vamos el recorrido, también las ubicamos en la escalera. Sí, son de cortesía, o sea, Ah, intento como todo prenderla. esto de material es un tipo yeso, Ajá. estas luminarias son para ese tipo de material. Ok. Entonces se mimetizan con el mismo material Del del Duplo. yeso y te da ese aspecto, pues como que está forjada Sí, sí, sí. en el muro. Es un detallazo. Sí, Sí, o sea, la idea es que en la noche tú prendas el cajillo y Ajá. prendes ¿no? Entonces no te lamparea ya la iluminación y puedes estar sin tanta luz o en la mañana que te despiertas o algo que no te lamparee. Excelente. No, se ve muy bien. Me gusta mucho el juego de la luz indirecta con el blanco. Sí, Ajá. sí te da mucha iluminación, ¿no? Ujú. que tenemos estos cajillos, por ejemplo, no hicimos como un juego de cajillos en recámaras porque a veces las tratamos de evitar por el hecho de que la recámara es para descansar, ¿no? Entonces luego cuando tienes mucho juego de cajillos Ajá. abruma un poco. En cambio aquí lo que hicimos fue que fuera un cajillo hacia arriba, porque ¿qué sucede? Bueno, esa es a nuestra opinión, cada uno tiene decisiones diferentes, pero cuando a veces se pone un cajillo en plafón, entonces si tú estás acostado y quieres prender la luz te va a dar en la cara, ¿no? Y no vas a descansar tan lindo. En cambio, de esta forma la luz rebota y no, la tienes del muro hacia el plafón. Claro. Y entonces no te va a lastimar, pero sigues teniendo esa luz de cortesía. Sí, se ve muy fino. ¿Y cómo lo logran? ¿Engruesan el muro? En este caso se creó sí, se engruesa el muro, pero con una malla, se pone como una malla tipo de gallinero Ok. y se puso, o sea, es un muro de yeso, digamos, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Una estructura con malla. Ajá. Ujú. Ah, Y genial. se enjarró, ¿no? Que bueno, creo que en Sí. Guadalajara le dicen enjarre, Sí, ¿no? sí, sí, el enjarre. Eh, También bonito el detalle de los soclos, ¿verdad? Sí, ¿Qué usan de soclo? es un ángulo de aluminio, Ajá. que el mismo ángulo de aluminio
recibe el G-Plast o el yeso, en este caso. Ah, Y ahí es como se queda ahogado, ¿no? El zoclo. Y la idea de estos ángulos en los zoclos es como que parezca que esté flotando el muro y no toque con el piso. me gusta porque pareciera que no existe el zoclo. Ajá, También es un detalle que hay que pensarlo porque tú despieces de piso y todo, Ajá. pues si tú lo contemplas a este paño, no te va a coincidir porque esos 2 centímetros que entran del piso te pueden complicar a la hora de tu despiece. Aquí Claro. es placa, no tenemos tanto problema, pero cuando colocamos porcelanatos o un formato, sí hay que contemplar que ese piso se va a meter Vas para a que no perder te... 10 centímetros. Exactamente, que vas a perder 2 centímetros en cada lado. Claro. Entonces es un detallito nada más. Es que tienes que considerarlo todo, Sí, ¿verdad? sí, exactamente. Tiene muchos detalles la casa. sí. La principal, Sí. sí. Y esto pues es lo mismo, es como el espejo con el mismo ejercicio de la puerta, ¿no? Qué bonita. Es una gran recámara con un gran espacio. Y lo mismo repetimos el cajillo que tenemos hacia del muro, ¿no? Hasta las luminarias del plafón me gustaron mucho porque estas nunca las había visto. Se ven muy remetidas, Sí. pero no cónicas, Sí. sino cilíndricas. Exacto, Ajá. sí. Estas, están padres porque, como dices, se ven como si nada más hubieras cortado Ajá. el plafón de forma cilíndrica y ahí metes el foco. Sí lleva su trabajito igual, pero la verdad es que el resultado está padre. O sea, igual es de base de yeso. Pero también es la luminaria Sí, prefabricada. Ajá, sí, exacto. es una luminaria prefabricada de yeso que se empotra y con la misma pasta se afina, Se ¿no? afina. Que en este caso en plafones no siempre los hacemos así, sino dependiendo del caso, como vamos identificando el proyecto, en este caso es plafón de tabla roca, pero se aplicó G-Plast para afinarlo. Ok. Porque siempre es bien complicado lograr como un afine perfecto con la tabla roca y el ready mix nada más. Ah, o sea, entonces le dieron una mano completa de G-Plus. Sí, Sí, en para este lograr caso, esta en este caso sí afine. hemos, Perfecto. Sí, sí, o sea, va muros y plafón de G-Plast, bueno, de yeso o de G-Plast, pero hay ocasiones en donde por costo no se puede meter. Obviamente todo esto es Ujú. más sí. costoso, pero hay casos donde metemos el plafón y también no se ve esta calidad, pero también se ve bien, ¿no? Se ve muy Sí, bien. sí, o sea, esto nos da como Un digamos, un extra. nivel, un extra de Ajá. prodigio, ¿no? O sea, de que se ve todavía De más. hecho, los tablarroqueros le llaman por niveles, ¿no? Ajá. Nivel 3, nivel 4, Sí. este es nivel 5. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Y esa estructura de acero también con malla? ¿O No, o ese sí es plafón de es tabla plafón de tabla roca roca? y tiene el G-Plast. Ok, Y bueno, algo bonito de esta recámara, que era como el requerimiento, es pues el balcón, ¿no? claro. Y aquí es piso El de San mismo Santo Andrés, Tomás. Santo Tomás. Sí, el mismo Santo Tomás, el samblasteado cepillado. Y aquí le dimos pues toda la vuelta, ¿no? Porque siempre luego estos se lastiman un poquito. Y acá de hecho justo se ven los dos, ¿no? Tenemos el de las fachadas, que son al ácido, y otra vez nuevamente comunicándose los dos, pues el mismo material en diferentes texturas. Está buenísimo. Y en estas jardineras, como mencionaba Daniel, que buscamos en la mayoría de lo posible en los proyectos repetir estas jardineras, en este caso ubicamos solamente que fuera el espárrago, que es uno que usamos bastante por el hecho de la conformación que tiene, como que ayuda a que se escurre, ¿no? Claro, Y puedes mantenerlo tan desafanado o tan perfecto como tú quieras. O sea, lo puedes cortar para que se vea setito bien cortadito o desafanado como está aquí, ¿no? Y Nosotros re- nos gusta más así, que naturalmente se organice. se ve Ya muy bien. ahí va a depender un poquito aquí, como que es siempre ir de la mano con el cliente. Y el cliente dijo con eso, porque sí quiero tener libre la vista. Pero pues también pudo haber sido tener una planta un poco más alta ¿no? Y generar un poco más de sombra. Sí, Está muy bien. pero aquí es más justo, o sea, y esa es la medida de una jardinera mínima, ¿no? O sea, y con esto puedes todavía tener 2 capas, de diferente altura de vegetación. Ok. ¿Cuánto mide? ¿30? Esta sí, mide como 35, yo creo, por Un ahí. poco más, Sí, ¿verdad? un poquito más. Excelente. Y Y se eso, entiende bien cómo se capta la luz, ¿verdad? En el sí. balcón. Sí, Y justo es, nuevamente, ¿no? Lo que mencionabas o sea, del remeter
el cancel. Ajá, O sea, realmente si el haz de luz entra, pero a tu balcón. exacto. Pero ya no O sea, hay lograr. horas donde por más que tienes que tener un Sí. Ajá. balcón de 5 metros para que no te entre el sol, ¿no? Pero Ujú. tratamos de evitar lo máximo eso. No, Y está muy pues bien. el mismo nivel, tener como este nivel de piso con balcón y cancel, ¿no? Para no tener un escalón. Pues es también lo que nuevamente decíamos, hay que saber qué espesor vas a tener para poder hacer que tu balcón pueda tener esa diferencia, no esa diferencia, más bien, no exista la diferencia. ¿Y a dónde llevan el agua del balcón? Todo tiene drenes. Sí, Todos los canceles tienen drenes y van al drenaje pluvial. acá O se sea, alcanza a ver. un dren interior en el cancel. Este Sí. es un canal, Ajá. o sea, esto que está aquí, esta separación es un canalito. Y aquí se aprecia justamente uno de Ya lo los vi. drenes. Eso no lo había visto, ¿eh? O sea, justo el bajante está en el centro del cancel. Exacto. Todo tiene pendientes. Más como son placas, Ajá. pues no es como que le puedas dar La deformar la pendiente, placa, ajá. ¿no? Sino sí tienes que pensar en el despiece y dónde te acomoda más De para acuerdo. bajar esas instalaciones. Oye, Y está ya bueno. pasó 2 huracanes y no ha tenido O sea, problemas. en lugar de tener la pendiente hacia afuera, la tienes hacia adentro. Exacto. Es un poco riesgoso, pero tienes el Sí, bajante. Sí, exacto. sí, o sea, sí está tiene un buen directo al espesor bajante. de Ajá. tubería y todo y no ha tenido problemas para nada. Está muy buena la idea. Sí, Sí, Y obviamente tiene que bajar hacia un muro, ¿no? Porque está el ventanal. Lo bajas entonces por la losa. exacto. sí, Todo Ajá. va ducteado hasta los Hasta pozos. un muro. Ajá. Exactamente. sí. Muy bien. Bueno, sí es. Ese es el sueño de muchos. Sí. Este es el vestidor de la recámara donde está dividido para 2 personas, ¿no? Para él y para ella. Está muy bien, ¿eh? Sí, con zapateras, mucho espacio para colgador. Y este mismo espacio te comunica al baño. Diferente de tener todo como una U y una isla al centro, ¿verdad? Sí, Sí. o sea, Creo creo que- que está padre, está cómodo que cada quien tiene su Ujú. propio closet Claro. y ya tienes tu independencia de no estar mezclando tanto la ropa, ¿no? Si uno no la quiere acomodar bien, no es problema del otro. Exacto, sí. Sí. En este espacio lo que se buscó es tener la mayor iluminación dentro del baño sin tener una privacidad, ¿no? Entonces lo que se creó fue un jardín interior que tiene una apertura del lado derecho, si te fijas aquí, adentro se alcanza a ver hacia afuera y está iluminado tanto de arriba como de abajo. Muy Entonces bien. te crea tu propia vista dentro del baño y el efecto es muy padre. O sea, está dividido igual. Tenemos bidet, tenemos el WC. Está buenísimo, ¿eh? ¿Y este escalón por qué se genera? ¿Cuál escalón? El escalón aquí en esta área. Fue para homogenizar, principalmente homogenizar, que tú veas desde el acceso, veas esta misma continuidad. Ok. O sea, tú tienes la regadera que la tenemos que elevar para darle las pendientes y dar los canales y tener todas las instalaciones y se homogeniza con el WC. O sea, no es necesario tenerlo arriba, pero creemos que sí va a ver raro Sí, sí, que sí. tengas uno arriba y uno abajo, ¿no? Está fuerte el nivel de detalle, ¿eh? Hasta la nariz ahí. Sí. Y La aquí no. placa que baja, ¿no? Que tiene que estar antes del no sé qué. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, todo esto también se forró en mármol, los nichitos tienen iluminación. Y viene con ese remetimiento también el nicho, que es que luego tenemos un poco de toque, entonces por eso son esos detalles. Sí, creo Y- que Lo como vemos. arquitectos es el Sí. toque, ¿no? O sea, este nicho tiene el registro de la coladera y a su vez, claro. si le das la vuelta, es el registro también del aire. Entonces tenemos Luego como. vuelve a bajar. Y luego vuelve a bajar. Exacto. O sea, que se vea intencional, o sea, no Ujú. ser un registro se tiene que ver feo, ¿no? Sino que se ve una intención de detalle que coincide desde este lado hasta este lado y se genera estos nichitos con luz. Pareciera que es una cabina, ¿no? Que ya la colocaron aquí solamente. Sí, Que no la hicieron parece, aquí. como Sí. que esto está aparte, ¿no? Sí, pero la verdad es que es todo un trabajo, es lo que nosotros siempre decimos, una casa es una obra artesanal, ¿no? O sea, por más bien hecha que esté o mal hecha que esté, pues artesanal, pero las personas que están involucradas en esto, pues es el detalle en la comunicación entre el marmolero, el arquitecto, el diseño e incluso el cliente, ¿no? Porque el cliente también tiene
intereses específicos que cómo los transformas en algo posible y que todos colaboren para que se pueda quedar bien, ¿no? Sí, Claro. sí, en esta casa tuvo mucho que ver el cliente y su apertura también con nosotros a darnos oportunidad de explorar y entender, ¿no? Ujú. No, sí, se nota que esto no se hizo con una sola mente. Sí, sí, Hay sí, es muchas personas, muchas mentes involucradas en todas estas decisiones. una gran colaboración. Este es, bueno, este es los dos lavabos. Casi la mayoría de las veces en las casas, si es posible también, podemos dos lavabos, ¿no? Que Ujú. obviamente pues uno para cada lado. Y todo forjado. Aquí se hace como un escaloncito. A veces los hacemos más profundos, a veces, como que depende de la idea. Aquí lo que buscamos es que las llaves estuvieran con este escaloncito, que eso se va repitiendo en la mayoría de los lavabos. Porque a veces tienes como agua, entonces lo que queríamos era que esto se mantenga seco, ¿no? O sea, lo que está a este nivel. Y esto que tengas agua, y aquí era justo como para las toallitas y todo, entonces tengas estos tres nivelitos. Y bueno, a ver, sí, esto. Y Se ve bueno, muy bien el escalón, ¿verdad? De los 3 niveles. sí, que este es de mármol igual. Pues, Gran detalle. sí. Y pues, como que estas son igual las peticiones, ¿no? Que querían que fuera, pues, automática, ¿no? Sí, principalmente porque los monomandos al ser tono negro tienden a tener más problemas que los cromados. Ok. O sea, siempre suele ser así. Entonces, en esta ocasión se pudo poner automático para evitar que toques la llave. Entonces ya la llave al no tocarla ya no se moja, ya no te crea. Que Ok. aquí hay sistemas de filtración, sistemas de suavizadores y todo, Ujú. pero adicional se metió como las llaves automáticas para que no tengas que tocar la llave en sí, ¿no? Claro. No, está Sí, buenísimo. a veces aún así, estaba prendiéndola, que quería ver si podía prenderla, pero como está automatizado todo, no sabemos si lo tiene ahorita. Bueno, esto. Y se prendió este nada más porque justo ese es el tocador. Entonces, pues nuevamente como que buscamos estos elementos, por ejemplo, que, que esté no cortándose, ¿no? Sino que está uno encima de o Ujú. flotando, como que esas dos son las cosas que usamos, ¿no? En este caso fue como que toda la madera se sintiera que básicamente le da toda la vuelta, bueno, toda continuidad, Ujú. y como que se pareciera que esta piedra es la que está como sobre la madera, ¿no? Entonces por eso esto viene a este nivel y estudiar cómo queda esto a buena altura para que esto también quede a buena altura. Entonces tiene su proceso, ¿no? Que este es un tocador. De Con... acuerdo. Otro proyecto en el proyecto. Sí. Y, por ejemplo, acá no podríamos poner las luces de yeso, pero Ujú. queríamos repetir la misma idea de lo que genera la lámpara empotrada en los Ujú. muros de yeso. En este caso se genera con puro mármol, ¿no? Se genera una cajita de mármol para empotrarla ahí, corte 45 y quede ahogada y del mismo efecto. Claro. Un buen detallito también, ¿no? Y Sí, darle la vuelta a todo el mármol. exacto. Sí. Felicidades, jóvenes. ¿Cuánto tiempo llevó la obra? Yo creo como año y medio. Ok. Sí, Es el tiempo, ¿verdad? Es el tiempo que se sí, lleva sí, sí, sí. una Una obra de este casa nivel. de este nivel yo creo que sí. Muy bien. Esta es otra habitación que es secundaria. Sí, bueno, esta es la del niño. No, es que sí, nos asomamos muy rápido porque. Pero más que nada para que vean que es el mismo concepto de baño otra vez. Nuevamente, Ah, el está mismo bueno. vestidor, el mismo Vestidor. baño. Por eso decía que era un déjà vu. Está genial. Me gusta, ¿verdad? Porque eso simplifica. Ajá, Tener distintos, bueno, medidas, acomodos en cada baño, sí. complejiza todo. Sí, Sí, porque además hay que pensar en que una casa, aunque existan niños en la casa, pues van a crecer, ¿no? O Claro. sea, al final van a ser adultos Ujú. o después se vuelve realmente o sea, es una inversión la casa. Entonces, si la quieres vender y tal vez quien la compra, pues no sé, no tiene niños o tiene niños más grandes, si Ujú. lo haces muy infantil, una recámara, una habitación, un baño, Claro. pues después ya no se vuelve tan atemporal, ¿no? Ujú. sí. Y pues esta habitación es el mismo lenguaje que la otra secundaria, ¿no? Tenemos el tema de la jardinera, eh, las mismas luminarias. O sea, Ujú. seguimos con la misma, sientes que es la misma casa, que es lo que Claro. tratamos siempre de hacer, ¿no? Y lo que acabo de decir hace un momento, pues en donde
normalmente sí vuelves como identificable que es de niño, pues es en la decoración, Claro. ¿no? O sea, en las cobijas, en los elementos que vas a poner sobre. El tapete, El sí, sí, sí. tapete, exacto, el tipil, o sea, pues ya en sí los juguetes decoran, ¿no? Claro. Pero si quitáramos todo, por ejemplo, en este caso lo único que hicimos fue poner estos viniles que hicieran este toquecito muy sutil de decoración, pero Ujú. pues se pueden retirar y puede esto ser otra habitación de otra cosa, con otra decoración rosa, morada, ¿no? Lo que tú Sí. quieras, ¿no? Sí, como cambiarle el piso a uno muy infantil, Ujú. pues iba a ser mucho más complicado después el cambiarlo, ya que crezca, ¿no? Claro. El escritorio al Están fondo, buenas las pistas. sí. El escritorio al fondo queríamos algo que, bueno, más bien como que el cliente nos decía, ¿cómo podemos hacer algo donde resista patadas, resista todo, y no tenga, pues luego los piecitos, ¿no? Que están ahí manchando el muro. Ujú. Pues nuevamente usamos el Santo Tomás, pero ahora lo rayamos. Digo, sí, si le hacemos el detalle aquí, Ah, está rayadito en a cada, creo que es 1 pulgada, para que tuviera como un detallito diferente. es un muy buen detalle ese. Sí, No, pues súper cuarto. sí. Sí, la verdad es que la iluminación, digo, ahorita tenemos cerradas las cortinas, Ajá. pero pues es bastante. Sí. Y muy generosa la dimensión también, ¿verdad? Sí, todas Sí. las habitaciones son generosas. En este caso sí se pudo como que todas fueran de un buen tamaño. Claro. Más o menos son 5 por 3,50 en promedio. Sí, no, yo creo que más, ¿eh? Yo creo que 4,50 por 5. Sí, 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 en porque este la caso cama sí, porque está 2 Sí, de lo más, largo sí más tienen común. 5. Ajá, Sí, esta hace sí, como 4,50. ajá. está buena. Sí, te da como para poder poner una cama y un sillón, ¿no? Y en esa puerta, cuarto de Este es lavado. un estudio Sí, que ahorita está pero un Ah, ok. poquito Ocupado. tirado, sí, ocupado, sí y es viene el un, site y todo esto. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Buenísimo. sí, y esta pues es la sala de televisión, que es la que justo pues le da comunicación al estudio. Y nuevamente, incluso todas las mesas que tenemos, esta mesa y la de abajo, es con las mismas placas que tenemos en la casa, con San Gabriel Leder. Y esta, si al rato vemos el bar, pues es parte del bar. Ok, Entonces, aprovechamos todo el material. Este sí es sinterizado. ok. Se buscaba igual que fuera como un elemento azul, Ujú. que diera un toque azul. Y fue la búsqueda, pues, de encontrar esa placa que le diera pues que le diera lo El que estábamos acento. Sí. buscando, ¿no? Sí, como mencionamos, la casa se llama Azul, entonces vas a ir encontrando como estos Cierto. elementos, Ujú. no Azules. rebuscados de azul, todo azul, ¿no? Sino más Ujú. bien son estos elementos específicos que te hacen recordar, ¿no? En el mobiliario, en la obra de arte. Seguimos subiendo. ¿Y qué tenemos arriba? Arriba es el roof. Tenemos este cuarto de lavado que ahorita igual están aquí las mascotas, que si le abrimos va a ser un caos, pero está el cuarto de lavado aquí. De este lado acá es el Sí, cuarto muy de fanáticos lavado, de un cuartos de patio lavado. dependido. Se los voy a ver. Ese es el padre. Oye, está bueno esto, ¿eh? Sí, 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 sí. Aquí repetimos la escultura como de este espacio contemplativo al mar. De Francisco Ramírez, ¿no? Maestro Francisco Ramírez. Sí. Genial. Si fueron hechos específico para aquí esas esculturas. Ah, ¿en serio? Sí, Sí hubo Genial. el cliente tuvo mucha comunicación con el escultor, de acuerdo a qué quería en cada lugar, y fue como ubicándose en el sitio. Originalmente queríamos algo más grande, pero el viento aquí es importante, entonces sí se requería algo más sólido. Me y gusta este es mucho un cómo se banquete. siente como si fuera el mismo material en Sí, muros, en techo y en piso. Sí, exacto. Fue la lo, intención, como que te sientas el interior diferente y cuando estás al exterior, tanto muros como plafones, tener este acabado de pasta. Está muy bueno el espacio, ¿eh? Se Sí, siente muy fuerte. la idea es tener aquí un bar, que tengas aquí una reunión, esta misma banquita, subes y te convierte en el jacuzzi, que a su vez, pues aquí ya alcanzas a ver todo el mar, ¿no? Me gusta la sección de este espacio, ¿eh? Sí, Especialmente cortando por la escalera, como esta cueva, ¿verdad? exacto. Con la luz aquí Sí. compacta.
Está buenísima. Y donde está ahorita parado Daniel es el cuarto de máquinas del jacuzzi. Ah, muy bien. Aquí está el cuarto de máquinas del jacuzzi. ¿Qué material utilizan aquí? Aquí es un sintético, Ujú. es duela, sí, duela sintética, no Es recuerdo. un el- WPC, ¿verdad? Ajá, Pero parece muy bien madera, me Sí. gusta. sí, Sí, nos gusta este porque sí te da la similitud, ¿no? Y sigue pareciendo nogal. Eso Sí. es sí, bueno. exacto, sí. Ujú. Es eso, o sea, como que es buscarle que Ujú. vayan teniendo similitudes los materiales. Ujú. Y pues los nuevos, los siempre detallitos que siempre buscamos, ¿no? Como nuevamente no dejar la duela solamente al final sin remate, sino Ah, rematar ya. con la misma duela al revés. Bueno, Está no, buenísimo. no es la misma duela al revés, perdónenme. Esta es más bien la vista. Te La la venden vista. como vista Ujú. y es una duela más chiquita que no tiene como el canalito. Claro. O sea, porque estas tienen un canalito para las galletas con lo que se une, ¿no? Ok, ok. No Les sé voy a por qué les recomendar digan una marca de unos amigos, muy amigos, Arcos, que están ahí en Tulum. Ujú. Trabajan muy buenos materiales. Excelente. Y aquí tenemos, es el mismo el Santo Tomás, ¿verdad? Santo Tomás. Exacto. Solamente que aquí lo recortamos en piezas de 10x10. Excelente. Que igual en la Qué alberca buena también lo terraza. vamos a ver así, lo vemos así. Ujú. Sí, la idea de estos, del proyecto, de la concepción, fue el tema de las vistas, ¿no? O sea, desde planta baja tú no alcanzas a ver el mar, pero en el tercer nivel se analizó que hacia dónde enfatizamos el último nivel, ¿no? Ajá. El último nivel lo enfatizamos hacia el mar, hacia esta parte de acá, ¿no? O sea, si lo enfatizas hacia el frente, pues no ves nada más que edificios, pero hacia atrás, pues alcanzas a ver el mar Caribe. Bienvenidos al Caribe, jóvenes. Qué belleza. Y los colores, ¿eh? Sí, No, pues. Aplausos de pie. Sí, Gracias. Qué buen ¿no? término tiene la casa aquí, ¿eh? Y sí, la otra vez, ambientación. podemos ir hablando de todos los detalles que tiene. Sí, esta es una franjita de alucobón que metimos para dividir lo que es la losa. Si te fijas desde la fachada se ve como esta tapa Ujú. que abraza desde fachada frontal hasta la fachada posterior de la casa. Claro. Es un detallito también ahí, ¿no? Protege un poco de las manchas del agua. Exacto. Está genial. Sí, lo más sencillo es pintarlo negro, pero al final el negro, y más de este lado, Ujú. pues se empieza a decolorar, se empieza a despigmentar, ¿no? Y el Sí. alucobón tiene mejor resistencia. Te acordamos que estamos enfrente del mar, entonces aquí lo que hay que batallar es el viento, hay que tener canceles muy buenos. Para el tema de huracán, aquí básicamente te entra directo el huracán, o sea, no hay nada que te proteja de los vientos. Y el tema del salitre, todo esto es diferente a las casas del centro, ¿no? Claro. Aquí es mucho más agresivo. Exacto. Sí, La humedad, todo es mucho más agresivo aquí. no sé si damos las luces. Bueno, igual ahí ya se alcanza a ver la lucecita. Siempre buscándole el detalle al detalle, ¿no? Ajá. Poniéndole lucecita a lo que flota. La continuación del escalón. Exacto. Sí, Este tiene dos funciones. O sea, lo que fue el objetivo es ocultar las máquinas, ¿no? Ujú. Ya de ahí, pues vamos a ocultarlas de manera que se vea pensada. O sea, Claro. vamos a hacer la banca, vamos a hacer esto para que no se vea, pues, el cubito de cuarto de máquinas, pues que se ve cuarto de máquinas. Aquí más bien se pierde ese cuarto de máquinas y se da como una plataforma con vista hacia el mar, ¿no? Excelente. Este marco me encantó. sí, es muy lindo. Y Muy la gran verdad es vista. que la vegetación, como se ha dado, Sí, la vegetación está increíble. Sí, la casa la entregamos ya hace como año medio, como yo año y creo. medio más o menos. Entonces la vegetación se ha dado muy bien, Ujú. muy bien. ¿Ustedes la eligieron? Sí, 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 pues es también ver cómo se va a comportar en donde está ubicado, ¿no? En la parte de adentro tenemos monsteras y Moisés. Los Moisés son como la hoja, La hoja elegante, ¿verdad? se parece, sí, como que la hoja elegante, la que está allá al fondo, Sí. y la monstera son estas, ¿no? Y acá tenemos palma estrella, porque la palma estrella es más como de la zona y resiste los vientos. Ujú. Entonces, justo era lo que se buscaba, que aquí sabíamos desde un inicio que
en casi cualquier temporada siempre vas a tener más vientos entre más altura, ¿no? Claro. Exista. Y más por la cercanía como mencionamos. Y ya cuando tenemos más hacia el frente, ponemos arbusto de playa, que este arbusto de playa es el que se da en las dunas de Sí. forma natural. Entonces, pues es como evocar lo que ya se funciona en la naturaleza, Claro. tratar de contenerlo y a mayor crecimiento, mayor tiempo se empieza a cerrar más y se crea como una barra más rígida. Ok. Digo, ahorita por el tiempo todavía le falta mayor madurez al arbusto, pero llega un punto en el que se densa, ¿no? Excelente. Me encanta ese arbusto de playa que De le playa. llaman. Sí, Además el color, ¿verdad? Muy Sí. vivo. sí. Súper. Y pues el de aquí, o sea, vas aquí a Isla Blanca y están esas plantas Ahí, ¿verdad? abundantes ahí. Libres. Sí, en todas las dunas. Y bueno, nuevamente, regresando voy a parecer yo disco rayado, pero otra vez el San Gabriel, que aquí lo hicimos como encontrar en esta barrita que es más pequeña obviamente que la cocina y todo, cómo encontrar la funcionalidad de guardar una tarja purificado, ósmosis, hielo, cerveza y además que fuera barra, ¿no? Entonces decidimos que fuera todo un bloque completo del mismo granito y que lo que tú veas, lo único que alcances a ver es un poco esto, ¿no? Que es lo de la tarja. La tarja se hunde y la tarja por el otro lado queda a nivel de servicio a 90, más fácil. Te metes tu máquina de hielos, tu O sea, refri. realmente a esta altura es la altura pues de trabajo. En Para los 70 poder, 90, los 90, ¿verdad? ajá, Ujú. para poder lavar y todo, y aquí ya te queda como altura de bar. Justo por el refri de cervezas también nos ayuda a que genere esa altura. Y ya de esta parte de atrás generamos una celosía para poder mantener la ventilación cruzada siempre, pero que nos ayudara con la privacidad pues hacia los edificios que tenemos del otro lado. Y la idea de esto es ir poco a poco creando un huerto. Un huerto. Ujú. Está muy bueno. Y en la Que parte de arriba las pérgolas son de madera. es aluminio, Aluminio, se parece, ¿eh? sí. La Sí. verdad que muy buen juego de las maderas naturales con sintéticos, con metales. Creo Sí. que ese equilibrio es muy valioso. Sí. Que es buscar por qué, ¿no? O El sea, mantenimiento. exactamente. Ujú. Sí, o sea, El por qué es buscar el como mantenimiento. el sentido de dónde sí natural y dónde artificial o sintético en este caso, pues es justo eso, ¿no? El mantenimiento. Ya en este caso es un bañito. Aquí, por ejemplo, esta puerta es de madera dura, a diferencia de las puertas de abajo de AAA, Ok. que sabemos que la madera dura, Al de hecho, exterior. hasta huele mucho más rico. Sí, Siempre. claro. Y esta pues ya más al exterior. Aquí es como un cambio con el mismo material, pero aquí el baño sí es gris, Ok. porque queríamos como que todo fuera como entrara, ¿no? El Santo Tomás amblasteado y pues los detallitos aquí que ya se volvieron igual algo distintivo de la casa y incluso de los proyectos con el cliente. El rayar otra vez esos elementos y darle como una textura interesante. Se ve muy bien. Muy elegante. Me gusta Si el quieres, resaque, vamos ¿verdad? a la fachada posterior. ¿Vamos? Sí. Ujú. Hasta la puerta me gusta, ¿verdad? Con ese marco muy ancho. Sí. Sí, son canceles reforzados. Ay. El cuarto de lavado estaba bonito, pero Sí, me voy a quedar con ganas, ¿eh? Y tengo una gran Bueno. base de fans que les encantan los cuartos de lavado. sí, híjole, Claro. y está, o sea, como tipo la alacena, pero, o sea, Todo diseñado sí. con muebles y Ahorita justo abrí y está el gatito viéndome así con cara de te puede escapar. ¿qué haces? Y ahí sí, ya no hay perdón. no, ya Sí. hemos tenido malas experiencias con gatitos que se pierden. Aquí están otra vez las lamparitas. O sea, igual en la escalera, justo en los descansos, tenemos las Además son lámparas. súper sutiles, ¿verdad? Sí. Nunca las vi. Podemos bajar por el sótano y subir. Pues más bien aquí bajamos al sótano. Ah, bueno, también. Es que hay muchas opciones Sí. de O sea, caminar. aquí también el tema del fire pit. Esto, por ejemplo, para esta época está padrísimo porque en la tarde-noche, como esta hora, puedes estar aquí con tus amigos, prendes el fire pit y tienes la vista también al canal, ¿no? Está O puedes padre. estar en la alberca y estar conviviendo directamente con el fire pit. Me encanta todo alineado, ¿verdad? Sí, Exacto. Sí, el trabajo también del despiece del mármol pues fue cuidado para
para que Las- no se vieran tantos Las piedras empates son ni azules. nada. Las piedras son azules. Son piedras especiales para estar con el fuego y justo también se buscaron en azul. Toda la tapicería es para exterior y estos elementos se buscó como generar como este elemento un poco más alto Ajá. para enfatizar un poco la banca y también te ayuda, ¿no? Si hay algún tema de agua, Ah, no, claro. no entre esa agua. Me agrada, se siente como algo topográfico, ¿verdad? Como que se va jugando como en el lavamanos. Exacto, Sí, Esos. ya te entendí, sí. sí. Que Y digo, tiene igual diferentes niveles. posiblemente se Ajá. pueden preguntar, también tiene un dren, esta sala tiene drenes para que se vaya el agua en caso de lluvia. Y aquí pues se ve también la idea del volumen que teníamos pensado, de cómo este volumen, que es el de las habitaciones, está sostenido por estas columnas, solamente por estas 4 columnas que vienen del sótano y dan pie a esta terraza grande, ¿no? Se ve impresionante desde acá, ¿eh? Sí, Sí. sí, no volado, pero sí es Un pues una claro muy terraza de largo, 5 sí, sí, metros. sí. Y, y si se alcanza a apreciar, no se toca el volumen con el muro que tenemos aparte en la planta baja, ¿no? O sea, es un cristal lo que lo separa. Pusimos cristal un poco también por luego lluvia y vientos, Ajá. pero que permaneciera lo que flota, ¿no? O sea, el bloque. Se ve genial, ¿eh? Me encanta cómo da la vuelta este El acabado, ¿no? acabado. Sí, es lo que Sí, digo, que el exterior está con pasta y el interior está blanco. está blanco. Y, Está muy y las bueno. buñas son estos detalles como para recortar esta bocina, ¿no? O sea, Ajá. queríamos generar esta bocina y las buñas que tenemos arriba y las que tenemos en forma vertical para que se pare la Claro, bocina. está buenísimo, ¿eh? Sí, Y los remetimientos del acabado, pues le da también un juego a la fachada sin ser algo exagerado, ¿no? Ujú. No, este remetimiento que es la terraza de la recámara principal, Ajá, se ve muy bien la intención que no te viesen para nada, ¿verdad? ajá. Desde los barcos. sí, 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 aquí la privacidad no tanto es para los edificios, sino aquí se creó igual este muelle que es interno, y aquí la idea es que el barco se estacione en esta parte de aquí, Ajá. pero sí pasan a veces motos, barcos, y tu privacidad pues la tienes con estas jardineras que se generan en las ventanas. ¿Verdad? Remeter las ventanas, ¿verdad? ujú. Exactamente. Claro. Muy, muy bien. Ay, la regadera de exterior Sí, también. Sí, sí, ahí Está fue acá. algo lo más sutil posible para no enfatizarla. Y también luego proyectos que nos dicen, no, si quiero la regadera, que se vea la regadera. En este caso era buscar algo muy sencillo, pero pues perder un poquito con plantitas, ¿no? Con las cicas, creo que se llaman. Siempre se me olvida el nombre de las plantas. Se parece a la areca, pero no es areca. Ah, no es areca, ok. No. sí, la Sí, idea es como que que es vengas aquí en hermana el de la areca. barco, te bajes y te des una enjuagada antes de entrar a la casa, ¿no? Ok, Sí, ok, ok. Ah, ya entendí, ya sí, entendí. Como que la lógica era como para la alberca, pero no, es más para la lancha. Es es más más para la para la lancha, sí. lancha. Ya, Sí. Es más para la lancha. buenísimo. ¿Y qué nos falta conocer? ¿El Pues El sótano? el sótano, sótano, digo, ahí se alcanza a ver el canal recolector que luego sí. para O sea, Ah, estudiantes no saben, todo esto ¿no? desborda. el No Infinity. tienen, sí. Exacto. Ahorita no está prendido, pero cuando desborda este canal recolector que lo lleva a recirculación de agua, ¿no? Claro. Todo este cuarto de máquina está acá, ahorita lo vamos a ver, pero está en el sótano. Excelente. ¿Y accedes por allá, por esa Puedes puerta? acceder Ese por es, allá ajá, o el puedes servicio. acceder por acá. Por el sótano. Sí, Sí, Ok. ahorita vamos a subir para bajar. Y esas El, columnas son de acero, ¿verdad? sí. sí, son 2 columnas de acero coladas. Sí, pudo haber sido un elemento más sólido, más grande, para generar una columna más grande, pero el separarlas te hace que puedan ser más esbeltas y tener la misma rigidez de estructura, ¿no? Claro. Sin tener que tener Sí, una columna de 80 centímetros ajá, ahí. Exactamente. o dos de concreto más grandes que entonces te parte ya, ¿no? Ujú. Sí, Y la el, estructura de esta casa está interesante. O sea, sí es, estas columnas llegan hasta la cimentación, que es en el sótano, y esta losa es una losa reticular de 60 centímetros de espesor. Entonces, sí es esta es la principal que está cargando todos los niveles de arriba. Ok. Entonces, por eso es muy ancha, esta losa de 60. 60 centímetros más acabados. Más plafón, más todo. Sí, Termina un acabó. metro. sí, Exactamente. este canal que se ve en la losa es para en futuro eh, ay, como una Una cortina. cortina. Ajá, sí. Ya.
tiene otro, bueno, una especie como de toldo, pero al final es como para poder en algún punto encerrar en alguna cortina y se pueda guardar ahí. Claro. Está bueno Principalmente ya. para los huracanes. Sí, sí, O sí. sea, que lo bajas y te protege del huracán ahí. No entra completamente a los ventanales, Exactamente. ¿verdad? Sí. Que los ventanales son para huracán, Ajá. los cristales también son antihuracán, pero añadimos esta protección Esa capa extra. de protección. Excelente. Nunca está de más. Podemos ir al bar o al sótano, como prefieres. Pues usted me dice. Pues Si nos sí, vamos al si bar. quieres al bar. Ajá. Igual los comedores están hechos a medida, ya que estamos pasando por aquí. Este es una cuarcita y nuevamente es la búsqueda de un toque azul. La verdad tiene no me como esta acuerdo cómo se franjita llama azul. Sí, sí, la sí. placa. Pero es un granito, ¿verdad? O No, mármol. es una cuarcita, Ah, ok, pero ok, sintético. súper, la verdad es que Se ve muy natural. sí, a veces siempre sentimos que las piedras llegan en el momento para el proyecto adecuado. O sea, no siempre van a estar, ¿no? No siempre va a existir o la vas a encontrar en ese momento. Y estábamos buscando algo que sutilmente tuviera este azul y es una piedra natural y eso Ah, siempre es se ve natural. bueno. La cuarcita es natural. Ok. Sí. Y aquí pues tiene como un viajecito, o sea, normalmente es de dos, pero Ujú. tiene como un viajecito en el canto. Pues son detallitos que se aprecia esa ala de avión, ¿no? Está muy fina, me gusta. Y este sí es la sintética, que esta sí es una placa, me parece que la compramos en Recovery. Ok. Que es básicamente como una placa jumbo, ¿no? Se ve también bastante natural. Sí, se Ujú. asemeja como una especie de onix Sí, azul, sí, ¿no? sí, sí. O algo que pudiera ser translúcido, pensaría uno que pudiera ser translúcido, no lo es. Hubiera estado padre si hubiera sido translúcido, también hubiéramos puesto aquí, tal vez hubiera sido buena opción luz, pero bueno, es una síntesis. Y aquí se buscó, pues nuevamente tener, casi que siempre buscamos esto, ¿no? Que la piedra entre, le dé la vuelta y si tú pasas la mano sientas como que si fuera sólida, de granito o de este espesor, ¿no? O sea, que si vamos a hacer algo robusto, se sienta lo grueso del elemento, ¿no? Excelente, ¿eh? También está buenísimo todo este bar. Sí. Y Una barra más baja, ¿verdad? la barra ya tiene pues a la altura de los 90 y esto le quisimos dar como que toda esta vuelta Ujú. para tener pues algo que tuviera continuidad con esto, ¿no? O sea, como que siempre hablen Claro. las cosas y tengan un sentido. Ujú. Y es por esto que llegamos esto como a este nivel y ya damos como el final de la barra, ¿no? Me gusta, se siente lo mismo. Otra vez, como si hubieran comprado la barra y más la hubiesen Exactamente, colocado. sí. Y aquí sí quisimos poner algo natural, pero que fuera resistente. En este caso es maculis. Maculis entintado hacia el nogal. Ujú. O sea, no es nogal, pero es madera dura. Y por dentro, pues también es madera dura. Bueno, se ven bastante el bar. Todo de exterior. Excelente. Ajá. Buen bar. Y nuevamente, pues el Santo Tomás El otra Santo vez. Tomás. Protagonista. Es un protagonista fuerte el Santo Tomás acá, ¿eh? Sí, Me gustó el detalle del vidrio, ¿verdad? sí, Muy fino, sigues viendo el volado y te protege del viento. exacto. Está genial. Excelente. Y estos escalones era lo que nos preguntabas hace rato, ¿no? Al inicio, que los quisimos hacer de esta manera donde ya se platican los materiales de, todavía tiene continuidad del nivel interior, por eso es blanco, Ujú. o Eros White, pero tiene nuevamente acabado antiderrapante, o sea, se cepilló porque ya estás en el exterior. Claro, Y entonces ya el primer escalón que bajas ya se vuelve el piso exterior, ¿no? claro. Que como todo buscándole un sentido. Sí, 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 sí. Y lo práctico y funcional, que eso me gusta Exacto, mucho, ¿verdad? sí, 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 Es todo es por un tema de cómo se usa, ¿verdad? exacto, sí. Genial. Y bueno, Remarcable. alcancé el ahogado ahí que cerrarle. Y se marca, ¿verdad? Pareciera que está sobre un piso de mármol de una piedra completa. Ajá, Le da un exacto. espesor muy bueno. Sí, buscar que eso, ¿no? Que parezca como la piedra si fuera completa, pero en realidad estamos hablando de una placa de 2 que da la vuelta y es una escuadra que se Ujú. une en 45. Claro, Pero visualmente siempre es que quieres lograr, ¿no? exacto. Buenísimo. Pues vamos a Pues conocer el sótano. Sí, vamos al vamos. sótano. Adelante.
Esta y cómo se dan jardinerita los igual. espárragos, por eso Sí. nos gustan, porque ver cómo se salen, ¿no? O sea, Y se ve muy bien que se da muy bien, ¿verdad? A veces las Sí, plantas en cuelgan muy jardineras bonito. es más sí. difícil que cuelguen. La verdad es que en Cancún los espárragos se han dado bastante bien. Y pues nuevamente los detallitos de buscando que los materiales y los Ujú. acabados vayan separándose. Separándose, siempre separándose. Me gustó esta fachada, está buena. Sí, Tiene unas sustracciones ahí muy, muy elegantes. Luego las líneas, ¿verdad? las buñas que vamos, ajá. Ah, Las buñas siempre las traemos para cortar el elemento, ¿no? De lo vertical con lo horizontal. oh, esto está genial. O sea, es Sí, un acceso muy, muy elegante al sí, sótano, ¿verdad? A través de una sustracción. No es una puerta, ¿no? Es algo muy, muy puro, muy sencillo. muy ameno, ¿no? Ajá, Porque al final, como que la transición a tu sótano, el sótano luego se presta como para algo desordenado, claro. algo que no está tan bonito. Y aquí era justamente si enmarcas, como lo tienes creo que justo en la vista, pues se ven Ujú. como estas escalinatas, ¿no? Hacia un centro. Entonces esta simetría Como de que, templo, ¿verdad? ajá, Me encanta. que empieza a crear pues esa armonía, ¿no? Ujú. Y el ¿Qué? piso es de concreto pulido. Y ahí es el baño que nos preguntabas de qué pasa con la alberca. Ese es el baño de la alberca. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué nivel estamos en este sótano en relación a la calle? Estamos como a menos no Como 30, menos casi, 12, sí, creo. -2, sí baja bastante. Sí, sí. sí, como -2 metros. ¿Y el agua lo sacan por gravedad o por cárcamo? Sí, no por cárcamos. Estos dos son los cárcamos. Ah, por fin podemos ver un cárcamo, jóvenes. Estos son cárcamos Sí. de rebombeo de aguas negras y agua pluvial. Ok, Que como estamos abajo del nivel, si te fijas, bueno, se alcanza a ver allá y se alcanza a ver aquí. Entonces, todas nuestras salidas de drenaje están de este lado. Todo lo rebombeamos hasta alcanzar el nivel de calle. ok. Pero todo o solamente el agua que se genera aquí debajo del nivel de No, calle. en este caso todo lo mandamos a los cárcamos. Todo completo. Todo mandamos al cárcamos Ujú. y mandamos a la calle. Y platícanos un Donde se puede poquito. aprovechar, o sea, sí, donde está muy pegado, sí lo mandamos Ok, a la calle, pero la mayoría que son los baños que están de este lado, ajá. todo eso llega a los cárcamos. Excelente, excelente. ¿Y qué tanto se requiere mantenimiento con un cárcamo? Sí se requiere mantenimiento, pero también se ponen dos bombas. Eso es muy importante. O Ujú. sea, se ponen dos bombas porque si una falla, tienes la otra bomba de respaldo. Entonces, sí nos ha pasado que una falla, una bomba, y está la otra bomba de respaldo que ayuda en lo que se le da El mantenimiento a la mantenimiento. otra. Excelente. ¿Qué altura tenemos aquí? Que también tiene el acabado, o sea, Según eso le yo, da aquí el 250. Como cuerpo a 250, todo. Iglesia. Sí. ¿Sí? Aquí ya no tenemos el código para entrar, hubiéramos podido bajar. No sé si se alcanza a ver en la cámara, pero justo el vestíbulo, esta es tu llegada. O sea, la Ajá. mayoría de las veces la llegada va a ser al sótano y entonces este es tu vestíbulo de acceso que también tiene pues interés decorativo, ¿no? O Está sea, buenísima la puerta otra vez. tiene y al fondo tiene remate nuevamente utilizando los mismos elementos, generando una escalinata interesante con una plataforma, con una banquita, un espejito y Escalón un mueble. japonés, genial. Sí. Ah, está perfecto, ¿eh? No dejar completamente abierto, ¿no? El sótano hacia el resto de la casa, yo creo que eso es importante. Sí, Sí, más que Ajá. también está climatizado. Entonces Ujú. está climatizado desde que entras a esta parte, ¿no? Excelente, ¿eh? Me encantó el diseño también, ¿no? El muro, la ventana limpia, la puerta limpia, no se ven divisiones. Y además tienes otra puerta, sí, ahí es una bodeguita. O una sea, bodega. aprovechamos lo que queda de la escalera. O sea, Ah, cuando vas claro, subiendo tienes una escalera ahí sí normal, de rampa de concreto, forjada, tradicional, ¿no? Lo más tradicional de las escaleras. Y abajo de esa rampa, justo, pues la aprovechamos para otra bodega. claro. Aprovechar, aprovechar. Aprovechar todo. Sí, Increíble, ¿eh? Redondo completamente el proyecto. Este sí, es el cuarto de Servicio, servicio. ok. que no Sí. posta. Y acá está el cuarto de máquinas de la alberca, una bodeguita de este lado. Y tenemos el cuarto de máquinas de la casa aquí. Si quieres, vemos este. Este es el boiler. Estos son muros de concreto. Esto es Sí, muro de concreto. Toda la planta baja es de concreto. Ok. Este es el boiler.
de la casa y aquí está el cuarto de máquina. Genial. Buenos suavizadores. Sí, está aquí todo el sistema de trasvase, los hidros, el tablero de las bombas y aquí tenemos dos cisternas de agua suave y agua dura. Que esas son las puertas para acceder. Exactamente. O sea, aquí está una cisterna y aquí está la otra cisterna. De agua Entonces, suave y agua dura. exacto. O sea, primero llega el agua de la calle Ajá. a una cisterna. De esa cisterna pasa por este sistema de filtrado de suavizadores y la manda a la cisterna de agua suave. Ok. Y esa misma agua es la que suministra la casa. De acuerdo. Y son cisternas hechas de material. De concreto. Sí, de Sí, concreto, sí, claro. todas están de concreto. Ok. No sé si se alcance a ver, pero Sí, básicamente como una alberca, ¿no? sí, es como una alberquita. Sí, Qué tiene- genial. No, pues perfecto. El concreto trae impermeabilizante integral. Sí, sí, todo esto se cuela con integral. Y en Más por el nivel este, donde estamos, Ujú. que sí estamos ya muy Muy cerca del muy agua. cerca del agua, Ujú. sí hay que colarlos con todo integral. Claro. y en este caso, cuando pues se puede dar la opción, las cisternas están recubiertas con cerámico. Ujú. Usamos el cerámico más de servicio, que es un poquito más brilloso, Sí. el astrato blanco, que es el que usamos 2020 más o menos. Y ese pues es más fácil de limpiar la cisterna, ¿no? No te genera humedad ni nada y además pues todos los agentes de microbios, todo eso, bacterias, ayuda a que sea más limpio, ¿no? Claro. Esa es una casetita, no sé si esté abierta, pero De servicio, vigilancia. Sí, ajá, sí es sí, de vigilancia. sí, está como habilitada como bodeguita ahorita, Qué pero interesante que aunque tenían el concreto aparente, lo terminaron con el mismo pulido, Sí, ¿verdad? sí, sí, con el Se ve pulido, muy porque bien. sí, Ese daba como esta trabajo, diferencia. Hicimos la prueba y nos gustó más cómo se Sí, veía con el pulido. Y de todas maneras, estos muros tenían que ser de concreto por estructura, claro. pero lo terminamos haciendo con la pasta. Ah, Y qué la bueno. idea de aquí es que tengas una vigilancia de la casa. Excelente. Platíquenos un poco de cómo trabajan la administración de la obra cuando es una casa de tanto detalle, cómo lo cobran. ¿Es por una administración o dan ustedes un precio fijo? No, en este caso, pues sí se hace un presupuesto inicial, Ajá, pero todo se cobra por administración en nuestro caso. En nuestro claro, caso es por administración y, y así se maneja en realidad. Así manejamos la mayoría de las casas. de las casas. porque es Sí, algo tan especializado y a un precio fijo o precio alzado es más complicado poder fijar un precio a algo tan especializado, ¿no? claro. Algo tal vez estandarizado sí se podría, pero aquí todo está hecho a medida, más también cuando tienes elementos de placas de mármol que las medidas van a variar de acuerdo a la fecha cuando lo compres, ¿no? Ajá. Digo, hay similitudes, pero por ahí siempre va a variar eso. Y la mayoría de las veces así es como trabajamos, creo que Sí, creo todos que el los 100% tenemos en la de las administración. casas. ¿Y cuál es la variación de porcentaje entre el presupuesto inicial y el final? Pues puede variar ahí no sé, Pues va a por lo depender. menos un 10% Sí, de acuerdo. Si cuando vas generando un proyecto Ujú, pasa un tiempo y cuando empiezas la obra, pues ya puede pasar 6 meses, 3 meses, 4 meses, pues los precios pueden fluctuar de acuerdo a cuando terminaste el proyecto, ¿no? claro. Si lo terminas el proyecto en noviembre y empiezas en enero, evidentemente va a haber un incremento. Ujú. O sea, solo por el hecho de cambiar La inflación, el año, claro, ¿no? claro, claro. Exacto. y también va a depender de a veces cambios en la obra del cliente, tal vez se le antoja que ya no lleve ese piso. Y nos pasa mucho en las casas que durante el desarrollo de la casa, el cliente se va de vacaciones a otro lado y ve un piso y dice, ¿sabes qué? Pues sí, vamos a meterle esto, ¿no? Entonces también empieza ahí como un poquito de variación, pero pues tratamos de mantenernos siempre al tema del presupuesto, ¿no? Sí, el Como una presupuesto guía es la y de base. ahí pues puede fluctuar, pero ya teniendo como una guía ya establecida, ¿no? De acuerdo. Ujú. Pues de verdad que muchas felicidades. Es una casa muy, muy, muy buena, muy completa y con una cantidad de detalle que, que de verdad aplausos, ¿eh? Sí, La sí llevó su supervisión de tiempo. un proyecto Gracias. así es Sí, Sí, exhaustiva. sí, sí, desde el proyecto hasta la ejecución es Ujú. un buen lapso de tiempo. Que también aquí reconocer que nosotros estamos, ¿no? Pero en realidad la gente es Sí, claro, la que se cuántas manos, ejecuta ¿verdad? y lo que te mencionaba de que es complejo el
el tema de la cimentación, pues la gente es la que se fleta ahí a A mojarse, hacerlo, a a mojarse, enojarse. estamos ahí nosotros, pero ellos son los que ejecutan, ¿no? Entonces también creo que el 90% es eso, ¿no? Nos pasan los nombres de los albañiles si quieren Sí. y su raya para que queden Para que aquí. queden Y al ahí. final en los registrados. créditos y para toda su vida le digan a sus hijos, miren, ahí estaba. Sí, no, Sí. sí, de hecho ellos cuando acabaron esta casa están bien orgullosos, de que yo hice a ver, manda fotos, a ver cómo quedó, porque ya no llegan tal vez hasta el final de los acabados, Claro. pero siempre están ahí de que, oye, ¿cómo quedó? Y pues sí, es todo, desde el marmolero, toda la ejecución del mármol, el detalle que le mete. Sí es nosotros supervisamos todo, pero en realidad la mano es Sí, el que lo ejecuta, ¿no? al final es Ujú. una colaboración, ¿no? Una Entre colaboración, el exacto. albañil, todos los trabajadores que se involucran, el arquitecto y el equipo que también está de arquitectos y supervisores. Al final en la oficina nosotros no nada más somos ahorita, estamos nosotros representándolo, pero es todos los proyectistas, los supervisores, administraciones que están Sí, también las la administradoras. administración es Entonces, elemental, ¿no? Claro. Una casa así requiere una administración muy buena para que termine todo bien. O sea, aquí el cliente terminó contento. El cliente también es algo esencial para Exigente. que se ejecute una obra así, ¿no? Ujú. Que te entienda, que te dé esa apertura. Es un conjunto, digo, nosotros estamos aquí como en Zona Blanca, pero en realidad es un conjunto de gente, no sé cuántos. Si no hay una buena obra sin un buen cliente, así que felicidades a los clientes si están viendo este video y muchísimas gracias por permitirnos entrar a su hogar. De verdad que se valora muchísimo y no me resta más que felicitarlos una vez más, agradecerles y pedirles que nos compartan las redes sociales, por favor, de TAF. Claro, estamos en Instagram como TAF Arquitectos, en Facebook igual como TAF Arquitectos y TikTok también estamos en TAF Arquitectos. Excelente. Pues Blanca, Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ti, Abraham. gracias. Nos veremos en la próxima. Nos vemos en la próxima, pronto. Bye. Muy pronto, jóvenes. JFRS adelante con TAF en Cancún. Gracias a todos.